Si ustedes recuerdan, el viernes anterior terminábamos lo que era la carta a los Gálatas. Y yo les preguntaba a algunos de ustedes, bueno, algunos de ustedes participaban diciendo, bueno, me acuerdo de algunos libros que dijeron, pero ninguno de ustedes de los que dijeron vamos a meditar. Alguien mencionó Hechos, otro mencionó San Juan, mencionaron Santiago, mencionaron Éxodo, creo la hermanita. Pero ya van a entender por qué en lo que vamos a meditar hoy, ya van a entender por qué. Mediante vayamos en el estudio se va a dar cuenta. Pero ninguno de esos libros vamos a meditar, hermanitos. Vamos a agarrar siempre un libro del Nuevo Testamento y es una carta del apóstol Pablo. Así que vamos a dar inicio a Primera de Tesalonicenses. Hoy damos inicio a esta carta. Primera de Tesalonicenses, vamos a leer. Va a diferir un poquito, hermanitos, porque hoy vuelvo una vez más a leer en la versión internacional, nueva versión internacional, así que va a diferir un poquito con la de ustedes. Cuando estábamos en Corintios, ustedes recuerdan, lo estuve haciendo con esta versión. Luego Gálatas, lo hicimos con la Reina Valera, pero hoy yo voy a estar leyendo en la nueva versión internacional, que es muy similar. Palabritas nada más van a ser diferentes. ¿Lo tienen todos, hermanitos? Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, verso 1 dice Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses que están en Dios el Padre y el Señor Jesucristo, gracia y paz a ustedes. Una vez más dice Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses que están en Dios el Padre y el Señor Jesucristo, gracia y paz a ustedes. Siempre damos gracias a Dios por todos ustedes cuando los mencionamos en nuestras oraciones. Los recordamos constantemente delante de nuestro Dios y Padre a causa de la obra realizada por su fe, el trabajo motivado por su amor y la constancia sostenida por su esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hasta ahí llegamos la lectura, hermanito. Vamos a pedirle al Señor que nos hable. Oramos. Padre nuestro que está en el reino de los cielos, amado Señor, gracias le damos en esta preciosa hora, porque podemos adorar y bendecir tu precioso nombre. Ahora, Dios eterno, que abrimos este precioso libro sagrado, rogamos, oh Dios, que envíes tu buena palabra. Abre, Señor, el entendimiento de cada oyente, y hasta donde pueda llegar esta palabra, oh Dios, pueda producir el fruto que tú esperas en nosotros. Habla, Señor, a nuestras vidas, conforme a tu misericordia y la necesidad que hay en nosotros. Acomoda tu palabra, y que esa palabra, Señor, nos pueda renovar de día en día, y que podamos llegar, Señor, a la estatura del varón perfecto. Háblanos, que necesitados estamos de oír tu voz. En Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador, por quien te lo pedimos todo y te damos gracias. Dicen amén, hermanos. Amén. Gloria a Dios. Tenga la bondad de sentarse. Hemos leído, hermanitos, estos primeros 3 versículos, con los cuales yo agarré ya 3 versículos, aunque quizás podríamos habernos detenido quizás solamente en el primer versículo. Pero para no hacerlo tan extenso, de estar meditando en el versículo número 1, el versículo número 2, que podría ser otro mensaje, y el capítulo, y el versículo 3 sería otro mensaje, pero en estos 3 versículos los voy a tratar de resumir en este día, para poder dar inicio a esta carta.
Ahora, vamos a terminar con el versículo número 3, que es lo que vamos a señalar esta noche. Aunque quizás me voy a extender más en la introducción. Y en esta introducción va a ir, hermanito, lo que es el porqué de esta carta. El que podamos entender nosotros esta carta. Para luego terminar con el versículo número 3, pero en base a ese versículo número 3, es que vamos a meditar esta noche. Y en ese versículo número 3 encontramos, yo podría decir de esta manera, encontramos características o virtudes que no deben de faltar en la vida del creyente. Y para ser más específico, oiga bien, hay 3 características o 3 elementos que no deben de faltar en la vida de un creyente. Entonces, eso es lo que vamos a meditar. Virtudes o características que no deben de faltar en la vida del creyente. Ahora, vamos a encontrar esas 3 características o 3, elementos que no deben de faltar en nosotros. Pero el apóstol Pablo no solamente las menciona, sino que Pablo va un poco más allá, es más profundo. Entonces diríamos nosotros los frutos o los resultados de esas características que no deben de faltar en la vida del creyente. O sea que va más allá del apóstol Pablo. Entonces eso es lo que vamos a meditar. Los frutos o resultados de las virtudes que no deben de faltar en la vida de un creyente. Entonces prácticamente ese es el tema. Ahora, quiero de manera bastante breve, hermanitos, dar una pequeña introducción a esta carta para que podamos nosotros entender qué era lo que estaba sucediendo aquí cuando ahora nosotros leemos esta primera carta a los tesalonicenses. Y para que podamos tener un panorama un poquito más claro para entender esta carta, quiero irme y relatarles lo que en el libro de los Hechos de los Apóstoles habla en el capítulo 17, porque lo que habla allá en el capítulo 17 del libro de los Hechos es lo que aquí el apóstol Pablo está mencionando. En Hechos capítulo 17 habla de que el apóstol Pablo, oiga bien, el apóstol Pablo, no solamente él, y yo le estoy diciendo esto porque en el primer versículo habla de 3 personajes. Esos 3 personajes, que es Pablo, Silas y Timoteo, estos mismos 3 personajes son los que llegaron allá a Tesalónica. La iglesia había enviado a Pablo a llevar las buenas nuevas de salvación. Entonces, cuando Pablo, oiga bien, Pablo llega a ese lugar, acordémonos que ahí en ese entonces era su primer viaje misionero. Y fue alrededor del año 49 de nuestra era. O sea, nosotros estamos en el 2025. El año de nosotros ahorita, pero en este tiempo era el año 49, era dando inicio a la historia de la humanidad en este después de Cristo para acá. Entonces, Pablo, Silas y Timoteo llegan a Tesalónica para llevar las buenas nuevas de salvación. Ahora, cuando llega el apóstol Pablo ahí a ese lugar, previo a eso, si no me equivoco en el capítulo 16, también se dio otro acontecimiento. Y fue que, bueno, le estoy diciendo que ahorita Pablo estaba en Tesalónica. Oiga, estaba en Tesalónica. Pero previo a eso, en el capítulo 16, Pablo estaba en Filipo. Y en Filipo se dio un caso bien particular. De que, si ustedes recuerdan, dice que Pablo iba a la hora de la oración. Dice que la hacían a la orilla del río. Y de repente dice que una jovencita venía detrás de ellos. ¿Y sabe qué decía esa jovencita? Decía, estos son siervos del Dios Altísimo, que os anuncian el camino de salvación. ¿Ustedes qué hubieran hecho si alguien les hubiera dicho atrás de ustedes eso? Oh, estos son siervos del Dios Altísimo. Oh, esta es una sierva del Dios Altísimo. Por ejemplo, yo les he dicho, no se la crean que cuando le digan algo a ustedes lo estén adulando, ¿verdad? Y le estén diciendo cosas bonitas, que usted es un gran hombre de Dios, que usted es una gran mujer de Dios. Porque, oiga, puede ser que el diablo se lo esté diciendo. Porque aquí Pablo, no crea que Pablo se infló y sacó el pecho diciendo, ojo, lo que me está diciendo, no se equivoca esta jovencita. No, era el diablo que lo estaba diciendo. Dice, oiga bien, oiga lo que decía. Decía la jovencita,
oiga bien, estos son siervos del Dios Altísimo, que os anuncian el camino de salvación. Entonces dice que todos los días la jovencita les decía eso, todos los días que iban a la oración, todos los días. Entonces Pablo llegó el momento que se cansó de oír a esa jovencita y se volvió a ella. ¿Y sabe qué hizo? Reprendió al demonio que estaba en ella. O sea que era el diablo que andaba hablando detrás de Pablo. Y Pablo, como tenía discernimiento de espíritu, logró identificar que era la voz del diablo. Entonces note que cuando cuando Pablo se vuelve a la jovencita, echa fuera al demonio. Y a causa del milagro que hizo de haber hecho la liberación en esa jovencita, dice que hubo un alboroto. Entonces, de ese alboroto dice que Pablo tuvo que ir a Tesalónica. Y en Tesalónica estaban estos tres que menciona aquí en el versículo número 1. Pero luego que están en Tesalónica, oiga bien, vuelve a levantarse contra los hombres de Dios y Pablo tiene que moverse para otro lugar. Entonces Pablo se mueve para otra ciudad, pero vea que cómo el enemigo se levanta contra los hombres de Dios para poder atacar y detener la obra de Dios. Entonces, estando en Filipo, se van para Atenas, para Tesalónica, y luego ahí tienen que huir otra vez. Y sabe, van de ciudad en ciudad, están en Filipo, se van para Tesalónica, se van para Berea, y luego, oiga bien, termina llegando a Atenas. Pero cuando está en Atenas, dice que envía a Pablo, oiga lo que hace Pablo, envía a Timoteo a Tesalónica. ¿Por qué? Porque en cada una de las ciudades donde Pablo estaba yendo, él establecía lo que se le llamaban comunidades cristianas. Entonces, él establecía, para que usted me entienda, una iglesia. Establecía comunidades cristianas donde empezaban a levantarse nuevos creyentes. Entonces, Pablo le interesaba saber cómo se encontraban estos hermanos que recién habían conocido a Jesús. Entonces, cuando él llega a Atenas, acuérdese que también en Atenas se dio otra situación. Que Pablo, cuando llega, dice que su espíritu se enardecía dentro de él. Porque él miraba de que habían tantos que eran lugares donde habían levantado. Y cada uno tenía su ídolo, habían altares. Y cada quien adoraba a su Dios. Entonces él se enardecía viendo, dice, la ciudad entregada a la idolatría. Entonces, estando en Atenas, Pablo deja a Timoteo y lo envía para que vaya a ver cómo se encontraban los hermanos de Tesalónica. Entonces, en Atenas Pablo estaba preocupado por cómo estaban las iglesias, cómo estaban los hermanos, porque oiga bien, recién convertidos los hermanos ya tenían persecución, ya venía el enemigo para detener a esos nuevos cristianos. Entonces, Timoteo lo envía a Pablo para que le traiga nuevas y decirles cómo se encontraba. Entonces, Pablo lo estaba esperando con Silas, llega y se reúnen y dice que Timoteo le trae las nuevas y le dice que en medio de todas las tribulaciones ellos permanecían firmes y que ellos amaban y extrañaban a Pablo. Entonces cuando Pablo oye eso, de que ellos en medio de la tribulación y la persecución se mantenían firmes y que amaban profundamente a Pablo, eso le gustó mucho a Pablo. Saber de que los hermanos recién convertidos estaban firmes. Bueno, yo creo que a cualquiera de nosotros que predicamos la palabra, lo que más nos va a animarnos y a sentirnos bien es ver a un pueblo firme. A un pueblo que camina en medio de las tribulaciones, en medio de las pruebas y de las tentaciones y de todo lo que el diablo le ofrece. Lo más gratificante para el hombre de Dios es que en medio de todo eso la iglesia se mantiene firme. Entonces Pablo le agradó cuando Timoteo viene y le dice, no, están firmes en medio de la tribulación y te extrañan y te aman profundamente. Entonces, es ahí, hermanito, donde yo quiero, ¿por qué le estoy diciendo todo esto? Es para que entendamos el contexto de lo que ahora va a empezar aquí, Tesalonicenses, porque desde allá empieza en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Entonces,
Es interesante saber que el apóstol Pablo viene y escribe ahora esta carta. Vea cómo estaba. Estaba en Filipo, luego son perseguidos y se van para Atenas, luego para Berea y luego terminan en Atenas, en Tesalónica, Berea y Atenas. Vea cómo se van de ciudad en ciudad. Pero Pablo, después de estar en Atenas y recibe las noticias de que los hermanos de Tesalónica estaban bien, él se va para Corinto. Huye para Corinto. Entonces, estando en Corinto, esta es historia para que entendamos esta carta. Que esta carta la escribió el apóstol Pablo estando en Corinto. De Corinto, él la escribe y se las envía a estos hermanos de Tesalónica. Y es esta la carta que ahora nosotros tenemos, que ahora nosotros la conocemos como Primera de Tesalonicenses. Desde Corinto la escribe. Ahora, note que aquí es donde yo me voy a entretener más en esta introducción, para que entendamos nosotros qué es lo que vamos a estudiar de aquí en adelante. Levante la mano, ¿quién sabe más o menos el orden de los libros de la Biblia? El orden original de los libros de la Biblia, o por lo menos, no de toda la Biblia, del Nuevo Testamento. Levante la mano, ¿alguien tiene el conocimiento de cuál es el orden verdadero de los libros de la Biblia del Nuevo Testamento? Nadie. Bueno, qué bueno que no lo saben. Pareciera ser que para todos nosotros, el primer libro del Nuevo Testamento, bueno, al nomás ver en la Biblia, ¿cuál es el primer libro del Nuevo Testamento? ¿Alguien sabe? Díganlo. Exacto, según como lo tenemos que Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos, Romanos, Primera, Segunda Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, hasta llegar a Apocalipsis. Ahora, ese es el orden en el cual nosotros conocemos, pero oiga bien, ese no es el orden. Ese no es el orden de la Biblia. Oiga bien, la dejaron ordenada la Biblia, o el Nuevo Testamento, para ser más exacto, de esta manera, pero hay una razón por la cual ellos dejaron establecida la Biblia así. Porque si nosotros queremos ver de verdad cómo fueron los libros de la Biblia, tendrían que ser de manera cronológica. Entonces, a nuestro parecer dice, el primer libro del Nuevo Testamento es San Mateo. Y ahí van los evangelios, de ahí van las cartas de Pablo, las generales, Hebreo, y luego termina. Ese es el orden que conocemos nosotros ahorita. Pero la razón por la cual los especialistas dejaron la Biblia de esa manera no era porque lo pusieron en orden cronológico, sino que lo hicieron del libro más extenso o más largo al más pequeño. Esa fue la razón o la lógica que ellos utilizaron. De tal manera que, le acabo de decir eso, tiene lógica. Porque cuando uno lee los evangelios, son largos, ¿sí o no? Son largos. Entonces, lo que hicieron la gente, los copistas, fue eso, ponerlos en orden de más largo al más pequeño. Entonces, si usted mira los evangelios, son largos. El libro de los Hechos es largo, tiene 28 capítulos. Primera y segunda de Corintios es larga. ¿Y ahí qué sigue? Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses y ahora Tesalonicenses. Si usted mira, va así, de más largo a más chiquitos. Ahora, pero ese no es el orden. Ahora sí quiero ver si alguien sabe. ¿Alguien sabe cuál es el primer? Si pusiéramos los libros del Nuevo Testamento en orden, ¿cuál debería ser el primero? ¿Quién dijo algo? ¿Qué dijo, hermanita? Hechos, dice usted. Vaya, la hermanita dice que es Hechos, debería ser el primero de la Biblia. ¿Alguien más? ¿Qué piensan o ya sabe alguno? Dígalo. La hermanita dice que el libro de los Hechos debería ser el primero del Nuevo Testamento. ¿Alguien más quiere participar? ¿Alguien más de aquí quiere participar? ¿Qué creen ustedes? Que ¿cuál debería ser el primero? Porque no están en orden, le acabo de decir. No están en orden como lo tenemos ahorita nosotros. Porque la lógica que ocuparon fue del más largo a más pequeño. Pero no es ese. Hablando cronológicamente, ¿cuál debería haber sido para usted? ¿O sabe alguien cuál es el primero? ¿Alguien más quiere participar aquí? Digan cualquier nombre. Pero por lo menos que esté en la Biblia, pues. Uno nada más, hermanitos. ¿Cómo participan en esta iglesia? ¿Verdad?
Vaya, pues aquí otro aquí, pues vaya. Usted, hermanito Hernán, ¿cuál se le viene usted así nomás? Para usted, ¿cuál debería de ser? O si sabe, pues dígalo. Apocalipsis debería ser el primero. Aquí nadie se anima. ¿Ah? Salmos. No, del Nuevo Testamento. Del Nuevo Testamento. ¿Nadie más? ¿Por qué? Ahora viene por qué yo estoy meditando en eso. ¿Sabe por qué me decidí? Y no le hice caso a que dijo Éxodo, dijeron Hechos, dijeron Juan, dijeron Santiago. Me decidí por esto, por dos razones. Pero a la primera es que quería dar ahora, porque mire, aquí en esta iglesia nosotros ya meditamos muchas veces en Hechos, ¿sí o no? ¿Se acuerdan? Ya meditamos como 2 veces en Hechos, ya Romanos, primera, segunda de Corintios, ya fue Gálatas, ya hicimos Tesalonicenses, Efesios, pero no esta. Y si ya lo hicimos esta, pero me llama la atención porque, oiga bien, que nos quede bien claro esto. Oiga, son dos cosas bien interesantes. Estamos hablando del apóstol Pablo, que Pablo escribió esta carta estando en Corinto y se la envía a los hermanos de Tesalónica. Entonces, Tesalónica, o sea, primera de Tesalonicenses, es la primera carta que escribió Pablo. De todas las cartas que escribió Pablo, esta es la primera de todos sus escritos. Oiga, es la primera de todas las cartas que Pablo escribió. Y no solamente eso, primera de Tesalonicenses es el libro, o diría yo, el escrito cristiano más antiguo que la humanidad posee. Me puede decir usted, ¿cómo que este es la primera de Tesalonicenses es el primer escrito de Pablo y es el más antiguo? O sea que ese está antes que los evangelios. Sí. Y usted puede decir, pero Pablo se convirtió después. Sí, claro que sí. Pero se durmieron los apóstoles. Porque Pablo fue el último, como un abortivo, que el Señor se le reveló, pero él hizo más que los demás. Y Pablo se les adelantó a los viejos que estaban, a estos grandes. Y él le escribió primera de Tesalonicenses antes que ¿quién? Antes que Juan, antes que Lucas, antes que Marcos y antes que Mateo. Fue Pablo. Él escribió, mire, esta es la primera carta de él y es la más antigua de los escritos cristianos. O sea que si nosotros pusiéramos en orden el Nuevo Testamento, la primera tenía que ser primera de Tesalonicenses. Después la segunda carta tenía que haber sido Gálatas, que es la que acabamos de terminar. De ahí va Filipenses, va Colosenses, va Corintios y por último va Romanos. Y acuérdese que ya estudiamos eso también. Ya lo dijimos. El último capítulo, ¿cuál es el último capítulo de Romanos? ¿Qué número es? Exacto. Todo el capítulo número 16 no tendría que estar ahí, porque esa sería parte de Efesios. O sea que Romanos legalmente es del 1 al 15, el 16 ya pertenece a Efesios. Entonces, de todas las cartas de Pablo, la última tenía que ser Romanos. Ahora, pero como le digo, ese es el orden como debería de estar. Porque estos que le acabo de mencionar, porque mire, cabe mencionar esto también para que lo entendamos. Cuando Pablo escribe sus cartas, Pablo fue de la primera generación de cristianos. Oiga, fue la primera generación de cristianos. Y él escribió estas cartas. Vino una segunda generación de cristianos donde ya se escribió Santiago, se escribió Hebreos. Y hubo una tercera generación de creyentes. ¿Y sabe dónde caben esos? Los evangelios. O sea que de último, de todo el Nuevo Testamento, fueron los evangelios. O sea, cualquiera puede decir, no, pero qué raro, ya no creo que sea así. Así es el orden. Entonces por eso yo trataba de agarrar esta carta para que entendamos esto. Que entendamos esa historia. Que de todas las cartas del apóstol Pablo, la primera que escribió fue Tesalonicenses. Y de todas las escrituras más antiguas, esta es la primera de todas, imagínense. De todas. Ahora, así brevemente le dije esto para que podamos entenderlo. Ahora, es importante también entender esto, hermanitos, que el apóstol Pablo, oiga bien, estamos hablando ahorita, y estoy recalcando esto, que Pablo escribió esta carta. Porque esta es la carta que Pablo
Pablo, estoy recalcando en esto, que Pablo escribió Tesalonicenses. Ahora, ya lo leímos ahorita. Pero yo le pregunto, ¿cuántos autores hicieron esta carta? ¿Cree usted que fue solo uno, dos o fueron tres? ¿Qué creen ustedes? Acuérdense que nosotros la conocemos, la carta del apóstol Pablo a los romanos, la carta del apóstol Pablo a los corintios, la carta del apóstol Pablo a los gálatas, a los efesios, a los colosenses, a Timoteo. Ahora, esta de Tesalonicenses, ¿quién la escribió? ¿Cuántos autores fueron? ¿Alguien sabe? 3, dice la hermanita. Aquí lo acabamos de leer. Pero eso es lo que, mire, por eso estoy diciendo que solo en esto nos vamos a detener bastante, para que lo entendamos. Porque aquí nos podemos equivocar nosotros al pensar que son 3, porque aquí lo dice, ¿sí o no? Vea, versículo 1 dice, Pablo, Silvano y Timoteo. 3. Está hablando de 3 escritores. Acordémonos, vamos a repetir esto que hemos dicho en otras ocasiones. Esta es una carta. Y la carta traía, toda carta traía un proemio, una introducción. Dentro de ese proemio, ¿qué venía en el proemio? El remitente, hay un destinatario, hay un saludo. Puede haber, ahora, viene la otra, una acción de gracias. Me gustaba por eso también. Porque hoy la hermanita quiere hacer una acción de gracias. Entonces, Pablo aquí está haciendo una acción de gracias. Entonces, note, el proemio traía el remitente, el destinatario, había un saludo o una acción de gracias. Entonces, viene aquí y está hablando de que son 3 los autores. ¿Por qué no dijo Pablo a la iglesia de los tesalonicenses que están en Dios el Padre y en el Señor Jesucristo? Gracia y paz. Ahí se puede haber quedado porque él escribió. Pero viene él y dice Pablo y mete a Silvano y mete a Timoteo también. Ahora, ya vamos a ver por qué lo hizo. Ya vamos a ver por qué lo hizo. Cuando dice aquí Silvano, oiga bien, Silvano es el mismo que habla en el libro de los Hechos, Silas, es el mismo. Pero aquí le pone Silvano, pero le decían Silas. Entonces, viene, dice, Pablo, Silvano y Timoteo. 3. Pablo es como, ¿cómo le podría poner el ejemplo yo para que me entienda? Es como cuando alguien es bastante, diría yo, sencillo, humilde, y que no quiere darse a conocer él. O no compartir con la demás gente, que sea solamente a él que lo miren. Y yo decir, no, póngalo como que usted lo hizo, hermanito, hágalo usted. Así vea. Póngale usted su nombre ahí. Entonces, algo así era que Pablo decía. Mire, y vamos a ver que casi en toda la carta de Tesalonicenses, Pablo los mete a ellos. Pero a la larga, él mismo dice que él es que le escribió. Pero siempre los mete a ellos. Y no habla por sí solo. Entonces, pero que nos quede claro que fue Pablo quien escribió la carta. No fue Silvano o Silas, no fue Timoteo, no, fue el apóstol Pablo nada más. Ahora, como le digo, viene Pablo y dice Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia. Aquí vamos a ir descifrando cada palabra para que podamos entenderla nosotros. Pero bueno, para que podamos entender un poquito lo que le acabo de decir, dice hay un versículo aquí, hermanitos, en el versículo número, o el capítulo, en el versículo número 18 del capítulo número 2. Oiga, ahí vamos a ver de que Pablo es quien escribió la carta, aunque él dice Pablo, Silvano y Timoteo, pero dice el 2:18, oiga cómo dice. Dice Pablo, sí, deseábamos visitarlos. Yo mismo, Pablo, más de una vez intenté ir, pero Satanás
nos lo impidió. O sea, Pablo siempre los mete a ellos, hablando en plural. Porque él está hablando Pablo, Silas y Timoteo. Entonces dice, sí, deseábamos, está hablando en plural, deseábamos visitarlos. Pero luego dice, yo mismo Pablo. O sea, él sabía que él era, pero siempre los metía a ellos. Por eso dice, yo mismo Pablo, más de una vez intenté ir. Pero vuelve y dice, Satanás nos estorbó. O sea, siempre los mete a ellos. Ahora, dice en el capítulo número 3, capítulo 3, versículo 5, dice, por eso, cuando ya no pude soportarlo más, mandé a Timoteo a indagar acerca de su fe. Dice, no fuera que el tentador los hubiera inducido a hacer lo malo, y que dice, nuestro trabajo hubiera sido en vano. O sea, vuelve a meterlos a ellos, porque dice, y que nuestro trabajo hubiera sido en vano. Pero luego, pero arriba dice, por eso cuando yo ya no pude soportarlo más, dice él. Cuando ella no pudo soportar más el querer saber cómo se encontraban los hermanos de Tesalónica, envié a Timoteo, dice. Pero él está diciendo que él es, pero siempre lo metía a ellos. Ahora, otro ejemplo para que veamos que fue Pablo el escritor, dice el capítulo 5, el versículo 27. Oiga lo que dice Pablo, les encargo delante del Señor que lean esta carta a todos los hermanos. ¿Qué está diciendo Pablo ahí? Que él escribió la carta. Aquí sí es claro. ¿Por qué no dijo, les encargamos delante del Señor que lean esta carta a todos los hermanos? Si fueron los tres que la escribieron. No, la escribió nada más Pablo. Pero él lo que quería era meterlos a ellos también. ¿Sabe por qué? Porque la iglesia a los tres lo reconocían como los hombres de Dios, que habían sido enviados a predicar el evangelio. Entonces Pablo dice, metamos, voy a meter también a estos dos también, para que no vean que yo, pues, solamente yo voy a estar ahí. Pero en realidad, en estos 3 versículos podemos ver de que quien escribió la carta fue solamente el apóstol Pablo. Ahora, hasta yo vamos a dejar lo que es esta pequeña introducción de lo que es la historia de esta carta, para que podamos entenderla. Ahora, la primera parte es esa que acabo de decirles, que quien escribió la carta fue Pablo. Ahora dice, Pablo, Silvano y Timoteo. Dice, oigan, a la iglesia de los tesalonicenses. Hay algo muy curioso, de que Pablo, oiga bien, empieza a utilizar la palabra iglesia. Les acabo de decir que el primer escrito más antiguo de la Biblia es este. Por consiguiente, si él es el escrito más antiguo, podemos decir que Pablo inventó la palabra iglesia, ¿sí o no? Podríamos decirlo. Porque este es, oiga bien, este es el escrito más antiguo que posee la humanidad. Y Pablo está hablando aquí que Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia. O sea, ya Pablo tenía el concepto de que era iglesia. Pero oiga bien, no la inventó él. Porque es cierto, es el escrito más antiguo. Y fue el libro más antiguo escrito antes de los apóstoles primeros. Pero ya en el libro de los Hechos, antes de la conversión de Pablo, ya los judíos manejaban la palabra iglesia también. Eso quiere decir que Pablo no inventó la palabra iglesia, porque ya en el libro de los Hechos ya se manejaba. Dice que ellos hacían lo que llamaban, en griego se llama eclesia o eclesía. Y eclesía es asamblea, es iglesia. Entonces Pablo, no es que él haya inventado la palabra, porque como es el antiguo escrito que tenemos, dice uno, Pablo inventó la palabra iglesia. No, ya existía. Y por eso Pablo ahora dice, a la iglesia de los tesalonicenses. Vea, estamos hablando de este proemio, que aquí ya está hablando aquí Pablo de quién es el que está escribiendo la carta. Está hablando de el remitente, que es Pablo, Silvano y Timoteo, pero que en realidad fue él nada más. Ahora, ¿para quién? El destinatario dice a la iglesia
de los tesalonicenses. O sea, ahí vamos ya con el remitente, que esa carta iba dirigida a la iglesia de Tesalónica. Dice, a la iglesia de los tesalonicenses que está, oiga, en Dios el Padre y el Señor Jesucristo. Ahí viene otra cosa muy importante. En este tiempo donde Pablo se desarrollaba, era bien delicado, porque era el imperio romano. Entonces, en el imperio romano, a los emperadores, oiga, a los emperadores, solo a ellos se les debía respeto y honor. A los emperadores en el tiempo de Pablo, a ellos se les decía, oiga, se les decía a ellos, Señor de señores. A los emperadores se les decía Rey de reyes. A los emperadores, hasta hace poco se ha dado eso, que lo han investigado. Dice que a ellos, a los emperadores, se les decía Hijo de Dios. ¿Se pueden imaginar? Y que venga ahora Pablo con un evangelio y hablando de un Señor de señores y un Rey de reyes que había muerto y que había resucitado entre los muertos, y que ahora a él le diga que es el Señor. Los emperadores se sentían celosos y no les gustaba. Entonces, aquí Pablo por eso es que usted vea cómo a Pablo le llovió bien fuerte, porque él tuvo que ir ante estas grandes autoridades. Era como desafiar, porque eso es lo que hizo Pablo, desafiar el imperio romano, no importándole las consecuencias. Pero viene él en medio de ese peligro, pone a Jesucristo, porque acuérdese que él dijo en otra carta, porque para nosotros dijo, o sea, muchos pueden tener muchos dioses y muchos señores, pero para nosotros hay un solo Dios y un solo Señor, Jesucristo. O sea, eso dijo Pablo. Pueden haber muchos dioses y muchos señores bajo el cielo, pero para nosotros hay un solo Dios y un solo Señor. Era Jesucristo. Entonces cuando envía la carta es bien interesante, porque ahora a él le da el nombre de Señor Jesucristo. Y en ese tiempo era bien terrible, como le digo, porque a los emperadores se les daba nada más esos títulos. Entonces Pablo viene y pone a Jesucristo como el Señor. Ahora, al finalizar del versículo 1 dice, después de decir quién le escribe, para quién va, dice, gracia y paz. Es lo que le está deseando a ellos, a la iglesia de Tesalónica. Gracia y paz. ¿Qué es gracia? ¿Qué es gracia? Es un regalo. Gracia es un regalo inmerecido. El evangelio y el perdón de nuestros pecados fue una gracia que no la merecíamos nosotros. Entonces, a eso es lo que se refiere Pablo. Dice, gracia y luego paz. Bueno, gracia, ustedes saben que es bien conocida. Gracia, pues gracia. El evangelio de la gracia. Pero viene a la iglesia de Tesalónica, no solamente Pablo le estaba diciéndole gracia, sino que paz. 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 Bueno, ¿saben ustedes qué significa Irene ustedes? Irene, ¿han conocido a una persona que llaman Irene? Sí. Esa viene de una palabra griega, que significa paz. O sea que se llamaba, por eso dice Pablo, gracia y paz. ¿Cómo se saludan los hebreos? ¿Cómo se saludan? Shalom. Nos dicen los hebreos, shalom. ¿Qué está diciendo? Paz. Eso se saludan ellos, paz, shalom. Entonces Pablo está deseándoles gracia y paz, o sea, shalom. Pero en griego es Irene, paz. Entonces, eso es lo que Pablo estaba deseándoles a la iglesia, gracia y paz. Bueno, hasta ahí con el versículo número 1. Ahora, vamos a entrar ahora a lo que es el punto principal del pensamiento de esta noche, que son los tres elementos, las tres características que no deben de faltar en la vida del creyente. Pero, como les dije al principio, Pablo va más allá de mencionar tres elementos. Tres elementos que no deben de faltar en su vida. Oiga, en su vida no pueden faltar estos tres elementos. Pero no solamente decir, hermano, porque si yo les pregunto, les voy a preguntar ya mejor para decírselo cuáles son los tres elementos. Voy a empezar por el más
¿Qué quiere? ¿Por el más difícil o el más así? Ah, porque son tres, no sé si ya lo notaron, son tres. Tres virtudes, tres características, tres elementos que no pueden faltar en su vida. ¿Ya saben cuáles son? La fe, la esperanza y el amor. Tres. Esos tres virtudes usted tiene que tenerlas. No tiene que faltar ni la fe, ni la esperanza, ni el amor. Tiene que estar. Entonces Pablo las menciona, pero oiga bien, Pablo va más allá. Él ve los frutos o resultados de esas tres virtudes. Porque mire, yo le pregunto, hoy sí ya sin más tanta cosa, vea. ¿Tienen esperanza ustedes? Ay, ya se quedaron callados, pues. ¿Tienen esperanza? Y mire, si no tienen esperanza, ¿qué están haciendo aquí entonces, pues? Porque sí o no que están en la esperanza de que el Señor viene por ustedes. Esa es esperanza. Vamos a ver cuántos casos que tienen esperanza. ¿Por qué no me convencieron? Vaya, pero habla de fe. ¿Tienen fe? ¿De cuál? ¿Fe muerta o fe viva? Porque Pablo no está hablando de la fe que, mire, vaya a preguntarle de afuera, mire, se va a encontrar un mormón, se va a encontrar un testigo de Jehová, se va a encontrar un adventista, se encuentra un católico, tiene fe. Le va a decir, yo tengo fe, le va a decir. Entonces, ¿a dónde está la diferencia de la fe del impío con el nuevo nacido? ¿A dónde está la diferencia? Eso es lo que Pablo va a ver aquí. Porque aquí no podemos llenar nosotros. Ah, hermano, yo tengo una gran fe, viera. Una fe que tengo yo, hermano. Ajá, demuéstremela. Dice que tiene fe y vive como que no tiene fe. Dice que tiene esperanza, pero no da evidencia de que tiene esperanza. Dice que tiene amor y no da evidencia de que vive en amor. Entonces, a eso es lo que va Pablo. Entonces, ya le dimos la introducción esta. Ahora, viene Pablo y lo que hace es eso en el proemio. Habla del remitente, el destinatario, el saludo. Pero ahora viene una acción de gracias, porque casi en todas las cartas de Pablo hay una acción de gracias. O viene un saludo para alguien específico o para Dios. Pero aquí, ¿por qué Pablo está dando gracias? Alguna vez, vaya, la hermanita, hoy por eso también me gustaba, porque hoy ella está, ¿qué? Agradecida, ¿sí o no? Está haciendo una acción de gracia en agradecimiento por un año más de vida. Ahora, Pablo, ¿por qué está dando gracias aquí a los tesalonicenses? ¿Por qué? Le acabo de decir, él establece una comunidad cristiana en Tesalónica, son estos hermanitos. Él tiene que llegar hasta Corinto huyendo, pero él se queda con aquel pendiente de decir, acabo de establecer allá unos hermanitos que tenían 3 semanas de convertidos. Entonces dice Pablo, y los empezaron a perseguir a ellos, pero dice, voy a enviar a Timoteo para que me diga cómo están. Llega Timoteo y le dice, y regresa y le dice, Pablo, no te preocupes, están bien los hermanitos, en medio de pruebas, pero están firmes, y dicen que te extrañan y te aman. Pablo, ay, dice Pablo, qué bien me siento que están bien los hermanitos. Entonces viene y dice, voy a enviarles esta carta. Entonces, aquí viene por qué él envía la carta. O sea, hay un motivo, y es que él está agradecido con ellos. Ahora, antes de llegar a eso, ¿qué horas son, hermanito? Yo creo que lo vamos a tratar bastante hoy. Pero vea, quiero que también tome nota de esto. Escribir una carta en el tiempo de Pablo era bien difícil. Costaba. Miren, véanme todos para acá. No vayan a agachar los ojos y ver la Biblia. ¿Sabían ustedes que está un libro más adelante que se llama Filemón? ¿Sí o no? ¿No lo han leído? También Pablo lo escribió, por si no sabían. ¿Cuántos capítulos tiene Filemón? ¿Cuántos capítulos tiene el libro de Filemón? Aquí traigo un regalo para que conteste. De aquí, ¿cuántos capítulos tiene Filemón? Uno nada más, quiero que me conteste de acá. Uno, y si no, aquí ya no sigo. Y llegamos a la medianoche y vamos a comer noche, hermanito. Vamos a comer noche. Uno nada más. ¿Cuántos capítulos tiene Filemón? Sin ver la Biblia. A nadie, pues. No va a contestar nadie.
¿No han leído la Biblia ustedes nunca? Piénsenlo. De aquí, ¿cuántos capítulos tiene Filemón? Solo uno. Aquí hay 2 líderes aquí a este lado, ¿ve? 3 líderes. Mujer también ha sido líder. No van a sentir mal, hermanito. No creo. Hasta siento que me caigo. Nadie, hermanitos. No creo. No creo, hermanito, no saben. ¿Cuántos capítulos tiene Filemón? Y si le pregunto versículos, es más fácil. Porque solo un capítulo tiene, hermanitos. Solo un capítulo y son 25 versículos. Mire, solo los pongo prueba para ver cómo están. Yo me aflijo. Cada día me voy afligiendo más. Pero vea, Pablo escribe esta carta estando en Corinto y se la envía a ellos. Le estoy diciendo que era bien difícil escribir una carta. Se dice que para escribir, óyeme, Pablo escribir a Filemón, que solamente es un capítulo, ¿sabe cuánto se tardaba en el primer siglo escribirlo? 6 horas. 6 horas para escribir 25 versículos. Es que era difícil. No es como ahora usted tiene un lapicero, dícteme ya, rápido. Pero como era bien difícil, bueno, no se ha visto películas usted, pero imagínense, era como que tenían una plumita y agarraban así, ¿verdad? La mojaban y quizás algunas 3 letras y volvían y otras 3 letras. Para escribir Filemón, 6 horas. Entonces, para escribir esta primera Tesalonicenses, que son 5 capítulos, ¿sabe cuánto se tardaba? 6 días. Para escribir Romanos, que son 16 capítulos, ¿cuántos creen ustedes? 3 semanas para escribirla. Qué difícil era, ¿verdad? Esta carta que estamos estudiando ahorita no se sabe si fue de puño y letra del apóstol Pablo, no se sabe. Lo más probable es que Pablo tuvo, ¿cómo le decíamos el viernes pasado? ¿Cómo se le llamaba el secretario? Peor, diga, un amanuense. No se sabe que se fue puño y letra de Pablo, tal vez tuvo un amanuense, un secretario que él iba dictando, iba escribiendo todo lo que Pablo decía. Entonces, nada más para que le quedara también eso ahí al pensamiento de lo que estamos estudiando. Volvamos al punto. ¿Qué era lo que movió a Pablo? El agradecimiento que tenía era que en medio de la persecución, en medio de las pruebas que tenían estos recién convertidos, ellos permanecían firmes y demostraban la fe en el Señor Jesucristo, la esperanza en Él y el amor en Jesucristo. Lo demostraban ellos. Entonces, vamos a llegar a esto y terminamos. Dice el versículo 2. Vea lo que dice Pablo. Siempre, aquí hay algo importante. Siempre. No era que Pablo allá se acordaba de dar gracias. No, siempre. Damos gracias a Dios por todos ustedes. Cuando los mencionamos en nuestras oraciones, no era de que de vez en cuando. Pablo todo el tiempo daba gracias a Dios por los tesalonicenses. Todo el tiempo. Siempre damos gracias a Dios. O sea, esta es la acción de gracias. Siempre damos gracias a Dios por todos ustedes cuando les mencionamos en nuestras oraciones. Versículo 3. Aquí vienen las 3 virtudes. Los recordamos, oiga, constantemente, vuelve a decirlo. Constantemente delante de nuestro Dios y Padre. ¿A causa de qué? De la obra realizada por su fe. Aquí empieza la primera virtud, la fe. Pero, oiga bien, ¿qué hacemos nosotros con la fe? Nosotros separamos la fe de las obras. ¿Y sabe por qué la separamos de las obras nosotros la fe? Por lo que Pablo dice en Efesios. Que la salvación es por fe nada más, sin obras alguna. Eso dice Pablo, somos salvos por gracia, sin obras. Eso dice Efesios. Entonces, ¿qué está diciendo Pablo ahí? ¿Y qué es lo que hacemos nosotros? Separar la fe de las obras. Pero aquí Pablo está diciendo lo contrario. Entonces, esto que está diciendo Pablo aquí es lo que Santiago dijo. ¿Qué dijo Santiago? Si yo le dijera a usted, oiga, si yo le dijera a usted, bueno,
¿Tienen fe ustedes, sí o no? Vaya, una vez más, ¿tienen fe, sí o no? Vaya, tienen fe. Demuéstrenmela. Demuéstrenmela. Porque Santiago dice, muéstrame tu fe sin obras. Y yo te voy a mostrar mi fe por mis obras. ¿Entonces qué quiere decir? Que la fe sin obras está muerta. La fe tiene que obrar. No puede decir yo tengo fe, hermano. Si usted supiera la fe que tengo. Pero dígame cómo vive usted. Dígame cómo está usted. O sea, no se llene la boca diciendo que tiene fe y no refleja esa fe usted. Porque Pablo está diciendo aquí, dice, le recordamos constantemente delante de nuestro Dios y Padre, oiga, a causa de la obra realizada por su fe. O sea, que esa fe que profesaban, ¿cómo la reflejaban? A través de la obra. A través del trabajo que desarrollaban en la obra de Dios. O sea, que la fe tiene que obrar. No se puede quedar muerta nada más. Claro, no somos como la iglesia de afuera, que ellos hacen obras para ser salvos. No, nosotros hacemos obras porque somos salvos. ¿Y qué va a adornar la fe? Las obras. Oiga, las obras que hacemos van a adornar la fe en nuestro Señor Jesucristo. O sea, no puede ser que yo diga que tenga fe y soy salvo y no tengo obras. Tiene que ir a la par, porque ellos, dice, recordamos constantemente delante de nuestro Dios y Padre a causa de la obra realizada por su fe. O sea que la obra que ellos realizaban, lo que estaban haciendo ellos, la reflejaban por las obras que hacían. Entonces nuestra fe tiene que reflejarse con obras. No es así nomás. Porque nosotros queremos escudarnos o taparnos nosotros con la fe nada más y decir ahí nomás, yo tengo fe. Y Pablo dice que no es así. Esa es la primera. Y las tres, vea que es lo mismo. Pero está hablando de fe y luego dice, y el trabajo motivado por su amor. O sea que el amor, dice aquí, dice, el trabajo motivado por su amor. O sea que el amor nos motiva a hacer algo. La fe nos motiva a obrar también. Entonces Pablo lo que está diciendo aquí es que la obra realizada por su fe y el trabajo motivado por su amor. Por su amor. Dice que el trabajo motivado por su amor. ¿Qué nos motiva a servir a nosotros? El amor. ¿Qué me motiva a venir aquí a gritarles a ustedes? El amor. ¿Qué le motiva a los líderes a ir a predicar a sus reuniones familiares? El amor los motiva. ¿Qué le motiva a ser un diácono, una diaconisa, a venir y agarrar la escoba, a pasar la vaca y lavar los baños? El amor nos motiva. No es otra cosa. Ay, yo los amo, hermano. Miren cuánto los amo y no lo demuestro. Ay, yo cómo amo esta obra yo y no hacemos nada. Ay, vea cuánto amo esta obra aquí en local, como lo amo que el Señor nos ha dado. ¿A dónde lo demuestra? ¿A dónde demuestra que ama esta obra? No, nosotros no. Esta silla tan fea que está en llave, toda sucia, dice. ¿Y qué hace para limpiarla, pues? Aquí se siente como un olor cuando entro bien feo, dice. Más con este calor ahorita y todos aquí. ¿Y qué va a hacer, pues? ¿Qué quiere hacer? No, así, ¿por qué no hace algo, pues? Venga tempranito a echar algo aquí o algo. Pero digo, ¿qué nos motiva a nosotros? Pablo no solo habla de fe, esperanza y amor, no. Los frutos de ese amor, los frutos de esa esperanza, los frutos de esa fe que obra, que se mueve. No se puede, mire, no se puede quedar estática la fe. La fe no puede quedar así muerta, ni el amor tampoco. Acordémonos que esto, que Pablo, mire, Pablo muy a menudo en sus cartas lo menciona. En 1 Corintios, capítulo 13, ¿qué dice? Al final del capítulo 13, ¿qué dice? ¿Alguien sabe qué dice el último versículo del capítulo 13 de 1 Corintios? No. Ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor.
Pero allá lo menciona lo que aquí está diciendo otra vez. Y sabe, aquí en el capítulo 5 va a volver, y más adelante cuando lleguemos al capítulo 5, vamos a volver a mencionar estas tres características. Las va a volver a mencionar Pablo. Porque era algo típico de Pablo, el saber de que era básico, era elemental. Si alguien había nacido de nuevo, tenía que tener esas tres características. Tenía que vestirse de fe, amor y esperanza. Pero esas tres características o virtudes tienen que obrar. No se pueden quedar así nomás. Entonces, voy y repito. Dice, a causa de la obra realizada por la fe, el trabajo motivado por su amor. ¿Qué lo motivaba? Mire, yo escuchaba a un predicador de que dice que él conocía a un diácono de la iglesia donde él, que había servido como diácono durante 30 años. O sea que llegó viejito el hermanito. Y sirviendo y vistiendo el uniforme de diácono. ¿Qué motivaba a ese hermanito que llegó? Y mire, y murió. ¿Y sabe cómo lo enterraron? ¿A ustedes cómo quisiera que lo enterraran? ¿No han pensado cómo lo van a vestir? ¿Cómo quiere que lo vistan? Usted dice, todavía no me toca, hermano. Pues no sabemos. Ese hermanito pidió que lo enterraran vestidito con el uniforme que durante 30 años había servido. Y dicen que ese viejito no faltaba ni un culto a servir. ¿Qué lo motivaba a llegar a ese viejito? El amor. De vez en cuando faltaba, y dice que el pastor te preguntaba, y el hermanito está un poco adolescente porque ya estaba ya viejito y quizás no podía moverse, pero de lo contrario, él se iba para la iglesia. No quisieran ustedes ser esos viejitos que tienen añales y no se quedan. Es que mire, cuando alguien es constante y falta, se siente. ¿No oyeron? Cuando alguien de verdad es constante y no falta, y falta un día, se siente, hermanitos. Se siente. Bueno, no sale el hermanito ahorita, se le tocó otra vez allá porque hay muchos niños. Pero hermanita Marixa es una servidora que hasta ahorita es la única que se ha mantenido hasta ahorita. Una mujer que haya estado y no desiste. Y aunque vea cosas que no le parece, ahí está. Y cuando falta, se siente. Porque no vino. ¿Y qué pasó? Bueno, el hermanito me dice, fíjate, mi mamá, amén, hermanito. Yo soy de pocas palabras, pero yo ahí adentro digo yo, pues hace falta la hermanita. O sea, cuando alguien no, pero ¿qué la motiva a venir a ella? Es la única que viene a barrer, a trapear, a lavar el baño, es la única. ¿Qué la motiva? El amor. Es que mire, servir en la obra es el amor, no es otra cosa. Aquí no es ¿y cuánto me van a dar? ¿Vea? Me van a pagar, y no, yo tengo que llegar 2 horas antes, ¿y qué voy a ir a hacer yo allá? Me van a pagar esas 2 horitas. Más que estamos en un país que solo es dinero, ¿vea? Piensa que aquí se le va a pagar, ¿vea? Es que todo nos mueve el amor nada más. Entonces Pablo dice, en el segundo, en la primera es la obra realizada por fe, y luego el trabajo motivada por su amor, y luego la tercera, y la constancia, constancia sostenida por su esperanza. ¿Qué lo sostiene constantemente a alguien? La esperanza. ¿Qué nos sostiene constantemente a nosotros a seguir hacia adelante? Que Él ha prometido volver por nosotros. Es lo único que nos da a nosotros la constancia. Dice aquí, la constancia sostenida, o sea, se mantiene. Es constante el hermano, es constante la hermana. ¿Qué lo hace constante? ¿Qué lo hace sostenerse a ese hombre, a esa mujer? La esperanza. ¿Y la esperanza es qué? Por su esperanza en nuestro Señor Jesucristo. En Él está puesta nuestra fe. Por Él actúa el amor. Y por la esperanza que tenemos a Él, es que estamos, dice, constante y sostenida. Así que, hermanito, por eso le ponía el tema yo. Los frutos o resultados de las virtudes que no deben de faltar en la vida del creyente.
la fe, la esperanza y el amor. Pero esas tres cosas tienen que moverse. No solamente dígala por decirlas. Como le digo, dice, ¿tiene fe? Sí tengo fe, dice. Pero vea cómo vive allá afuera. ¿Tiene amor? Sí, pero vea cómo vive allá afuera. Parece que no refleja el amor. ¿Tiene esperanza? Ah, dice, porque mire, cuando termino, hay gente que pueda, mire, no es que pierda la esperanza en que ya no va a venir el Señor, no. El problema es que cuando pierden la constancia de buscar de Dios, pierden la esperanza. La esperanza de seguir hacia adelante, que Él viene, ellos bien saben que viene. Pero vean cómo viven sin esperanza, como que Él nunca va a venir. Y viven pecando y viven haciendo lo que les da la gana. Él perdió la esperanza en que Él viene. O sea, Él sabe que viene, pero ya perdió la esperanza que va a venir. Es por eso que muchos retroceden, vuelven atrás y llevan la vida como que, como digo, el que peca y anda haciendo deliberadamente, ese ya perdió la esperanza. Porque el que tiene la esperanza, ese se mantiene constante, creciendo y viviendo para Dios. Esa es la esperanza. Yo sé que Él viene, porque mire, ¿alguien sabe cuándo va a venir el Señor? Nadie sabe. Él dijo, ni los ángeles, solo mi Padre que está en los cielos sabe el día y la hora. Entonces, como yo no sé cuándo va a venir, porque mire, puede ser que venga mañana, el otro mes, el otro año, o puede ser que dentro de 100 años va a venir y ninguno de los que estamos aquí vamos a estar con vida. Entonces, ¿qué nos toca? Vivir hasta el último aliento de vida esperándolo a Él. Entonces, eso es mantenerse constante, con una esperanza constante. Saber que en cualquier momento va a venir Él. Pero yo tengo que reflejar esa esperanza. Muchos dicen, ¿y usted cree que Él viene? Sí, ahí viene, dice. Sí, yo sé que Él viene. ¿Está listo? Yo dice, pues fíjese que. Porque no están en esa esperanza. Entonces, esas tres virtudes tienen que obrar y tienen que reflejarse. Esas virtudes dan fruto. No puede quedarse sin fruto la fe, la esperanza y el amor. Así que, hermanitos, con esto damos inicio a esta primera carta a los tesalonicenses. Así es que poco a poco vamos a ir estudiando hasta terminar la carta, que son 5 capítulos, y luego seguimos con segunda, pero ahorita es el inicio, hermanito, de esta carta. Espero que hayamos entendido algo para saber qué es lo que vamos a estar estudiando. Amén. Pongámonos de pie, hermanito, vamos a orar, vamos a darle gracias. Cierre sus ojitos y oramos. Padre nuestro que estás en el reino de los cielos, amado Señor, gracias. Le damos en esta preciosa noche por este tiempo, Señor, de escuchar tu palabra, agradecidos en tus manos de amor y misericordia. Abandonamos cada una de nuestras vidas. Bendice, Señor, a tu pueblo y ayúdanos cada día, Señor, a vivir de acuerdo, Señor, a tu palabra